Buenos días, seguimos con el primer tema de historia de segundo de la ESO. Vimos en el vídeo anterior las invasiones germánicas posteriores a la caída de Roma, el Imperio Bizantino y ahora a continuación vamos a estudiar el Imperio Carolingio. En el Imperio Carolingio debemos contemplar quiénes son los francos, que fue una tribu que se estableció en la Galia, la actual Francia, tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. ¿Recordáis esos pueblos germánicos? Los francos, los alanos, los suevos, los visigodos, los godos, etc. Multitud de tribus germánicas, estados débiles, pequeños, que se han enfrentado unos contra otros. Pues uno de ellos fueron los francos. Vamos a destacar, hubo muchísimos reyes, caudillos, vamos a destacar a Clodoveo, que fue el primer rey franco y es conocido porque logró unificar a estas tribus, que se asentó en lo que conocemos como la actual Francia. Una de las dinastías, una de las familias de este imperio fueron los carolingios, la dinastía carolingia. Anteriormente vamos también a destacar a Carlos Martel porque detuvo la invasión musulmana en la batalla de Poitiers. Esta batalla fue bastante importante porque significó la paralización, el freno al Islam en su conquista de Europa. Esta victoria frenó al Islam en Europa. Bueno, la dinastía carolingia os comentaba que fue una familia. Vamos aquí a nombrar a Pipino el Breve, que fue hijo de Carlos Martel, que inició esta dinastía. Aquí tenemos un mapa del Imperio Franco, ahora Imperio Carolingio, es lo mismo. El Imperio Carolingio con ciudades como París, Lyon, Burdeos o Aquisgrán, en lo que es actualmente ya Alemania, pero casi frontera con Francia. Otros estados importantes serán, como ves, aquí está el Imperio Bizantino, que ya como veis aquí, el norte de África ya ha perdido territorios en favor del el Imperio Islámico y de Al-Ándalus. Si Pipino el Breve es conocido mucho más, la figura con mucha diferencia más importante, fue Carlomagno, hijo de Pipino el Breve. Carlomagno es una figura esencial dentro de la cristiandad, dentro de la Edad Media europea. De hecho, Carlomagno fue proclamado emperador. Carlomagno fue muy popular porque viajaba, era una persona muy culta, bien informada, y logró extender sus territorios. Sin embargo, a la muerte de Carlomagno, la situación, ese estado unificado, ese imperio carolingio fuerte, comenzó a deshacerse, ya que mediante el Tratado de Verdun, una ciudad francesa en la zona este de la actual Francia, hay que recordar que Francia no existía, Francia de época no existía España tampoco. Tenemos que hablar, en este caso, del Imperio Carolingio, que sí ocupa lo que hoy día conocemos como Francia. Pues bien, a la muerte de Carlomagno le va a suceder su hijo Luis el Piadoso, y después de él va a dividir el territorio entre sus hijos. De hecho, no hace falta conocer ni siquiera los nombres porque no son realmente muy relevantes. Lo que sí tenemos que conocer es que a la muerte de Carlomagno y después de su hijo, el reino carolingio, el Imperio Carolingio, se dividió y con el paso del tiempo ya la debilidad hizo que se fracturase y finalmente ya que diese por finalizado. Aquí tenéis el fin del Imperio Carolingio y una nueva oleada de incursiones, de avances
de diferentes tribus. Es imposible aprenderse todo esto realmente, pero sí que tenemos que conocer que hay una serie de oleadas de invasiones de ¿quiénes? De vikingos que vienen de la zona de Escandinavia, del norte de Europa. Bueno, los vikingos, os contaré, que son de la zona de Dinamarca, Noruega, llegaron por supuesto a Inglaterra, incluso llegaron a bajar por aquí, estamos en el Océano Atlántico, bajaron por lo que es India, Portugal, llegaron a territorio musulmán, al califato de Córdoba, y remontando el Guadalquivir se plantaron y asolaron la ciudad de Sevilla. Incluso, no para conquistarla, pero sí para obtener botines de guerra, recursos, dinero, y siguieron realizando incursiones por la costa mediterránea. O sea que era un enemigo y un peligro bastante importante, sobre todo por sus barcos. Eran expertos navegantes en los mares. Los sarracenos, que son pueblos musulmanes, y los magiares, que son húngaros. El imperio carolingio, como podéis ver a la derecha, ves aquí, este esquema está muy bien. Por favor, dedicarle un poquito de atención, porque creo que con este esquema se comprende bien cómo era la sociedad carolingia. Es una sociedad, como podéis ver, en la que no hay igualdad. Es decir, empezamos por el emperador, por ejemplo, Carlomagno, que fue Carlos el Grande, Carlomagno, que da nombre, ¿no?, a esta familia, a esta dinastía de los carolingios. Pues el emperador, ¿vale?, va a nombrar a unos funcionarios que son los Missi Dominici, que a su vez va a controlar a los nobles, o sea, las familias aristocráticas, como por ejemplo nobles, condes, y también a los cabezas de la iglesia, a los obispos. Los vasallos, por su parte, que son ciudadanos, están en una escala inferior. Los ciudadanos deben fidelidad tanto a los cabezas de la iglesia, a los obispos, como también a la nobleza. Los vasallos pueden ser siervos, es decir, que deben trabajar para la iglesia o para las tierras de la nobleza, en condiciones que podríamos asimilar a la esclavitud, aunque no son esclavos formalmente, pero para entendernos podrán ser esclavos y también personas libres, ¿de acuerdo?, que reciben un sueldo. Por tanto, en este aspecto hay que saber que, por una parte, vamos mejor a subrayarlo, el emperador, mejor de otro color, mejor el azul. El emperador es la persona, la cabeza del imperio carolingio. A él le deben fidelidad, evidentemente, los funcionarios, los Missi Dominici, que van a vigilar a su vez a los nobles y a los obispos, a los cabezas de la iglesia. Por su parte, los vasallos, ya en posiciones inferiores, van a ser siervos obligados o libres, van a guardar fidelidad a los nobles y a los obispos. Siempre aquí de más importancia a menos importancia. Pues bien, seguimos con sociedad y con economía. Aquí es fundamental el concepto de señorío, ¿vale? Señorío territorial o señorío feudal, que es lo mismo, el feudo, ¿vale? Apunto aquí arriba, ¿vale? El feudo, ¿vale? El espacio, el feudo es el territorio, el espacio cuyo propietario es un señor feudal, un noble, en gran parte de los casos. La agricultura fue la actividad predominante, ya que la tierra era la base de la riqueza. El emperador, a cambio de recibir obediencia, daba tierras a los nobles. Así, el emperador se asegura que los nobles le deban favor y los nobles también agradecidos por esas tierras al emperador. ¿Quiénes trabajan
evidentemente no va a trabajar el noble, ni el conde, ni el duque o el marqués, sino que van a trabajar esas tierras los campesinos, ya sean siervos o libres. Esto va a dar lugar a una relación de dependencia, ¿vale? De feudalismo, de dependencia. Además, también es importante el proceso de ruralización. Y es que la economía, al contrario que el Imperio Romano, ya no se centra en las ciudades, sino que se centra en el medio rural, en el campo. Por tanto, el comercio realmente decayó en favor del medio rural. Por otra parte, hubo el desarrollo político gracias a la época de Carlomagno. Hubo también un renacer en la cultura, en las artes. Vamos a destacar la escuela de Palacio Palatina, la escuela palatina de Aquisgrán, en lo que hoy sería Alemania, donde se impulsaron las artes, las ciencias y las letras, ¿de acuerdo? Conocido como el Renacimiento, ¿vale? De Carlomagno Carolingio. Aquí una imagen interior de esta ciudad, en alemán se escribe, lo voy a poner aquí abajo, Aachen, ¿vale? Aquisgrán, es una ciudad prácticamente fronteriza con Bélgica y con Francia, está al oeste de la actual Alemania. Este es el interior del Palacio de Aquisgrán, que de hecho fue nombrado emperador, Carlomagno. El arte tendrá influencia del arte, valga la redundancia, bizantino e islámico. Arquitectura, edificios religiosos, palacios, como por ejemplo el propio emperador, civiles. Se van a usar arcos de medio punto, igual que en el Imperio Romano, como si fuese la entrada a un túnel. Igual también que ven que en el arte románico, que veremos a continuación, después en otros temas. La planta basilical, que es una planta, si lo vemos desde arriba, es una planta rectangular, tal que así, rectangular. Y se van a construir muros de sillería y ladrillo. Destacan también las miniaturas, que son libros pequeños que ilustran los evangelios, así como los mosaicos, muy similar al Imperio Bizantino. También relicarios, donde se van a guardar reliquias, es decir, partes sagradas de cuerpos de santos. Piedras preciosas, esmalte o marfil, producto que era bastante caro en la época. Aquí tenemos un ejemplo, el Evangelio de Godescalco. Vemos aquí a Jesucristo con la cruz, una cruz griega, a la izquierda sus iniciales, sosteniendo la Biblia en posición también con los dedos extendidos, muy al estilo del románico, con dedos muy muy largos, como se hacía la pintura románica. La corona del emperador Otón I. Veis ahí las piedras preciosas. Una corona que evidentemente no lo usa en el día a día, ¿vale? Lo usa solo para ocasiones especiales y cuando fue también coronado. Un detalle, fijaos también que estos evangelios lo utilizaban, por ejemplo, los emperadores en momentos muy puntuales, a lo mejor para las misas de los domingos, porque ya que también tenían otros evangelios más pequeños, más del día a día, ¿no? En este caso, con pergaminos suntuosamente decorados. Aquí tenemos un breve esquema. Me interesa sobre todo Carlos Martel, porque fue la persona que luchó contra los musulmanes y
detuvo su avance, la batalla de Poitiers, en lo que es el centro de la actual Francia, Pipino el Breve y sobre todo Carlomagno, ¿de acuerdo? Carlomagno, que fue la persona más importante con diferencia de este imperio carolingio. También Carlomagno podemos decir que se podría ver como esta época como el origen remoto, lejano de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, ya que él trató de crear un imperio extenso en toda Europa bajo digamos como el cristianismo como elemento unificador. Posteriormente comenzó el declive paulatino de este imperio carolingio con Luis Piadoso y sobre todo con sus 3 hijos, repartiendo el imperio entre sus 3 hijos. Y como siempre, da las gracias a la profesora, lo escribo aquí, Rosa Liarte. Ella también puedes entrar en su página web, lecciones de historia, podéis también ver sus vídeos en YouTube. La verdad es que lo explica bastante ameno y muy sencillo. Hasta aquí todo el tema del Imperio Carolingio. También podéis seguirme en YouTube, en mi página web. Tenéis aquí mi página web que sería enedashistoria.org, donde vais a encontrar, .org no me cabe bien, aquí, pongo aquí abajo, vais a encontrar esquemas, resúmenes, apuntes, vídeos que os vendrán bien para poder estudiar las diferentes unidades, así también como ejemplos y proyectos y trabajos de clase de otros años. Un saludo y que tengáis un buen día.